recomendación. En líneas generales, ¿cuál es la conclusión? Si llegó a una conclusión a la Universidad del Comahue respecto del proyecto que tiene actualmente Vialidad Nacional. Bueno, la universidad al final del informe está para conocimiento público, hace una serie de recomendaciones que en función de 3 componentes que nos plantearon, que es sonido, que el responsable es el arquitecto Di Fiore, paisaje y la cuestión ambiental, que es lo que en general se está citando, digamos, que es el estudio que hizo un grupo de San Martín de los Andes con gente de Bariloche, de la universidad en ambos casos, y la conclusión es que hay que fundamentalmente estar pensando en una ruta que tiene un impacto alto, que sobre el bosque fundamentalmente, y lo que nosotros planteamos y propusimos es pensar el proyecto centralmente en el eje de la conectividad, que no es lo que aparecía en la discusión de los medios, es decir, se discutía si es la doble vía o no, digamos, una cuestión más técnica que en la cual nosotros no opinamos, porque no integró, en nuestro grupo no lo integró ningún técnico vial, digamos, ¿no? Sin embargo, una de las recomendaciones del informe, yo lo leí entero, se recomienda que reevaluar la escala y recomienda pasar de 4 a 2 carriles. Sí, plantea evaluar la escala. Evaluar la escala, que quiere decir que es una decisión política del Estado Nacional, digamos, ¿no? En función de las conclusiones que planteaba básicamente la cuestión ambiental. Luego Vialidad lo que ha hecho una presentación que tiene que ver más con una estrategia de vialidad. Nosotros obviamente sobre eso no opinamos, porque ya te digo, no tenemos un integrante vial adentro. Respecto a la cuestión de las soluciones paisajísticas, digamos, definitiva de la obra, el trabajo que se hizo tiene que ver con una proyección de la obra finalizada, que es muy difícil para nosotros porque no tenemos todo el bagaje de información, digamos. Lo que se hizo fue plantear que a futuro, si es una vía de comunicación, se va a integrar a lo que es Siete Lagos, digamos que está concluida, a lo que es el camino a Cardenal Somoré y lo que es la conectividad sobre todo con Bariloche, ¿no? Que es un tema que ya hay que repensarlo. Pero sin embargo, siendo el eje de la discusión el tema de los carriles y estando presente en el informe, en la presentación de ustedes no se incluyó justamente esa recomendación, que es el eje de la polémica hoy por hoy. Por eso los vecinos en realidad están en contra de este proyecto, no de la ruta de circunvalación, sino puntualmente de este proyecto. ¿Se omitió a propósito la no inclusión? Porque está la copia acá. En realidad nosotros nos pidieron, nos dieron 20 minutos, un trabajo que hicimos en menos de 2 meses y medio, y se centró en lo que nos pedía la cédula de medio ambiente, digamos, que no tenía una solicitud sobre esa cuestión, sino sobre ampliar en términos de cómo se había hecho la cuestión sonora, que lo puede decir el arquitecto Di Fiore, sobre el tema de bosques y sobre el tema de paisaje. Por eso centramos en eso en los 20 minutos y hablamos 3 personas. Y respecto del informe del impacto sonoro, recién una vecina de alguna manera puso en duda los estudios, como que faltaron mediciones para las conclusiones. Respecto de esto, usted estuvo escuchando la posición de esta vecina, ¿qué tiene para opinar? Sí, el tema de sonido es un tema muy complejo. Es cierto, digamos que el sonido se transmite de forma distinta en la fase diurna, nocturna y en los cambios de estaciones, pero el informe fue pedido en 2 meses y bueno, es lo que pudimos llegar. De todas maneras, lo que nos piden específicamente es sobre las barreras para atenuar el sonido, el impacto sonoro. Entonces nosotros trabajamos exclusivamente sobre si las barreras, que era lo más conveniente, utilizar el mismo bosque nativo con las mismas plantas que existen, sí podía atenuar el sonido, y fue orientado exclusivamente a ese punto. Por lo que escuché en la presentación, el impacto a futuro era medio bajo, decía. Puntualmente esa es la conclusión. Sí, sí. Del proyecto tal cual está planteado sería medio bajo el impacto sonoro, según las mediciones que hicieron, que bueno, usted dice que tuvieron poco tiempo. Sí, sí, porque digamos, a ver, las hojas tienen una atenuación, pero después quedan todos los troncos y las ramas que tiene una atenuación por dispersión, que bueno, eso sería para medir en otra época, ¿no? ¿En cuánto tiempo hicieron el estudio? Nosotros trabajamos en noviembre del año pasado, más o menos una semana, que fue la primera salida a campo,
y la conformación del grupo que se conoció acá, porque trabajan de 4 unidades académicas que entre sí no tienen encuentros frecuentes. Se trabajó en enero, en marzo y hasta mediados de abril. Y respecto a la pregunta que planteás vos, ¿por qué centramos en algunas cuestiones en la presentación pública? Porque en principio se nos pidió una presentación de la universidad y básicamente lo que la universidad decidió es generar recomendaciones, es decir, el tema de las vías de circulación que tienen que ver con alcantarillas y puentes, nadie había atendido que esto no solo tiene que ver con el tránsito de semillas y especies, esto es un tema que nadie tuvo en cuenta y para nosotros es fundamental cómo lo es que se puedan reponer con los mismos renovales que se extraigan, dado que el volumen de árboles que cae son de diferentes tamaños, es decir, esto lo hizo dos grupos, como te decía al principio, uno de Bariloche y la gente de Forestal de San Martín. Entonces para nosotros también no sabemos cuándo se va a hacer la obra, si se va a hacer la obra, si se hiciera en una época en la que permite la extracción de renoval y la reposición, por eso también le informamos nosotros que debe haber un plan de manejo que mitigue todos los impactos durante la ejecución de la obra. En este sentido, tiene limitaciones, por ejemplo, lo de sonido, porque nosotros no conocemos el tipo de maquinaria que va a usar la empresa, digamos, o sea, por lo tanto, la universidad lo que hace es, lo más específico es bosque porque se puede trabajar sobre un sistema de muestreo. Lo demás se puede hacer simulaciones respecto a otras rutas, como puede ser la Angostura Bariloche. Y sí nosotros hicimos hincapié con una cuestión muy sincera, que nos parece que es un deber de la universidad, que nosotros nos encontramos con una comunidad que se reconoce como aldea de montaña y bueno, nosotros tenemos datos lo más objetivamente posible, el crecimiento de Villa La Angostura y la exposición al crecimiento se van corriendo el eje de la aldea de montaña, digamos, ¿no? O sea, más allá que en términos de promoción y de marketing se siga trabajando sobre la idea de la aldea de montaña, hay en mi caso yo soy experto en turismo, la dinámica de la ciudad turística cambia totalmente, entonces nosotros generalmente cuando hacemos este tipo de intervenciones proponemos pensar en términos de escenarios que vienen, incluso en esto que se dijo recién del porvenir más que del progreso, ¿no? Y el porvenir de Villa La Angostura es que va a tener una afluencia de turistas, va seguramente a consolidar el turismo de estadía, que tiene 5 o 7 días de estadía promedio, un perfil de familia, un perfil de turista que repite la visita, pero va a recibir muchos más turistas en tránsito y turistas que lo visitan diariamente, digamos, ¿no? Entonces, eso para nosotros es importante porque sin pensar lo que nosotros reconocemos como variables contextuales de aquí a 30 años, cualquier estudio queda recortado al momento en el que se lo realizó. Yo porque la última, de leer el informe, uno cuando lee el informe, analizándolo, es negativo en realidad el informe de la Universidad del Comahue respecto del proyecto de circunvalación. En función de la presentación que hicieron ustedes, de alguna manera no queda en evidencia eso, por lo menos lo que se desprende del informe. Medio ambiente, en realidad cuando uno analiza los impactos negativos que dice el informe, a lo que fue la presentación, como que llama la atención, hay como una disociación respecto al informe. No estoy de acuerdo que haya una disociación. Prácticamente lo último de las filminas, es decir, sobre la fragmentación territorial, sobre la cuestión de bosque, es decir, lo que está en el contenido son lo que se replicó, es decir, los cuadros de cada uno de lo más importante fue parte de la filmina, digamos. Es decir, ahora lo toman otros expositores. No hubo absolutamente ningún tipo de omisión. Lo que sí nosotros creemos que como rol de la universidad, el informe de la universidad es un estudio que nos interesa que le sirva a la comunidad como le está sirviendo. Es decir, es público, se lo entregamos a Vialidad. A Vialidad le dijimos que nuestro informe era despojado de el conflicto que hay incluso político circunstancialmente en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, respecto a la obra, porque es el rol de la universidad. Y además porque nos costó también integrar en una síntesis de 20 minutos un trabajo que es más voluminoso que si vos lo leíste, digamos. O sea, toda la primera parte del informe tiene que ver con cuestiones que no se nos solicitó, pero que nosotros, en general nosotros hacemos ciencia, o sea, somos investigadores. No hay ningún dato que pueda entenderse despojado de un contexto. Ahora, sí nos pareció que en la presentación de la universidad, la presentación no tenía que estar anclada en ninguno de los dos posicionamientos. Esto por una cuestión, más que nada, de respeto a la universidad, que es mucho más compleja que los representantes que hablamos 20 minutos aquí.